dar las gracias en nombre de los estibadores y estibadoras al equipo de gobierno de este ayuntamiento que nos da la oportunidad de dirigirnos a todos los valencianos y valencianas a través de ustedes. Me gustaría comenzar diciéndoles que no estamos ante un conflicto de los estibadores, sino ante un conflicto creado por el Gobierno y que perjudica gravemente a la estiba. Me refiero a la estiba como el conjunto de agentes sociales, empresas y trabajadores que día a día colaboramos con nuestro esfuerzo a la mejora de la economía valenciana desde el puerto de Valencia. No estamos tampoco ante un conflicto entre el Tribunal Europeo y los estibadores. Los estibadores no cuestionamos la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero nos parece intolerable la extralimitación que se recogía en el Real Decreto Ley y que la mayoría de los grupos parlamentarios, con mejor criterio que el Gobierno, rechazaron en el Congreso de los Diputados. No nos encontramos tampoco ante un conflicto con las empresas, entre empresas y trabajadores. Aceptada la sentencia entre empresas y trabajadores, nos pusimos a negociar las modificaciones para adaptarnos a la reforma, a fin de presentar al Gobierno un texto consensuado. El conflicto viene de la extralimitación del ministro de Fomento, que haciendo dejación de funciones pretende hacernos creer que no son cambios que propone el Gobierno, sino una sentencia europea que debemos cumplir. Cumplir la sentencia sí, pero de despedir con dinero público a más de 6.000 trabajadores no figura en dicha sentencia. En todo caso, habría que recordarle al ministro que la regulación del régimen de la estiba portuaria en España es competencia exclusiva de los órganos legislativos españoles. No existe en la Unión Europea ningún reglamento o directiva que establezca directrices o imponga condiciones sobre el modo de organización de dicho servicio. Tampoco ha valorado el ministro la reforma cometida por otros puertos europeos, donde o existe un periodo de transición, como en Francia, de 15 años, o un modelo belga, que habría hecho valer un acuerdo con la Comisión Europea, en la cual se incluye el registro de los estibadores. Por otro lado, inaceptable para España, según el ministro de la Serna. En todo caso, el ministro ni tan siquiera siguió las directrices de su antecesora en el cargo, doña Ana Pastor, que se comprometió con la patronal y sindicatos a que la sentencia afectaría a la legislación en lo estrictamente necesario para el cumplimiento y previo acuerdo entre las partes. El ministro rompe este pacto e intenta reformar la estiba en un tiempo récord, después de años de dejación de funciones por motivos electorales. En definitiva, el puerto de Valencia, al día de hoy, es un puerto de referencia en el Mediterráneo. Su actividad se ha incrementado en los últimos años, lo que produce una mejora en la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana. La estiba, como todas las actividades portuarias, puede ser mejorable, pero a lo largo de muchos años hemos demostrado competitividad respecto al resto de puertos. Vaya acabant, por favor. Y la precariedad no es un sinónimo de productividad. Por todo lo expuesto, pedimos el apoyo para garantizar nuestros empleos, para poder negociar con la patronal y, en definitiva, para seguir yendo cada mañana, cada noche, cada festivo o cada laborable a nuestros puestos de trabajo y contribuir con ello al bienestar de los valencianos y valencianas. Muchas gracias. Anem a comenzar el debate. Bien, buenas tardes y agradecer antes que nada la presencia de los representantes de los trabajadores de la estiba en este hemiciclo, que creo que es algo especialmente importante y significativo. Bien, reconocer la importancia estratégica del sector de la estiba en este país y concretamente en esta ciudad es algo que creo que todos compartimos, o que al menos así debería ser. Y por eso este equipo de gobierno y los tres partidos que lo componen, Compromís, PSPB y Valencia en Comú, presentamos una moción hoy de apoyo a los trabajadores de la estiba en el conflicto abierto en este sector, ¿no? Y es que en este caso, como en tantos otros, estamos ante un gobierno de la nación que en vez de evitar conflictos, los crea. En diciembre de 2014, hace más de 2 años, el Tribunal de Justicia Europeo dictó una resolución que obligaba a nuestro país a modificar la regulación del sector de la estiba. A día de hoy nos encontramos en una situación en la que el Gobierno del Partido Popular ha dejado pasar el tiempo sin encarar adecuadamente la cuestión y ahora nos encontramos a las puertas de una nueva sentencia y con ella una nueva multa que nos costará 134.000 euros por cada día de incumplimiento,
lo que se deberá sumar a los casi 22 millones ya acumulados. En vez de buscar una salida negociada, el Gobierno intenta imponer un decreto que vulnera los derechos laborales de los trabajadores sin recoger ni una sola de sus reivindicaciones o propuestas. Y es que el neoliberalismo impone su ley y la clase trabajadora se echa a temblar, porque lo hace tergiversando conceptos como liberalizar, competitividad, modernizar, que básicamente los entiende como mecanismos para recortar derechos laborales. Pero no hay de qué preocuparse, porque lo que se ha conseguido ha sido crear un estado de opinión necesario para que la culpa se asigne a los trabajadores, como viene siendo habitual. El Gobierno y los poderes fácticos mantienen una campaña de desprestigio y criminalización del colectivo de trabajadores, haciendo énfasis en que si cobran unos sueldos altísimos, que si trabajan poquísimas horas, que si son unos privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviando otras cosas tan importantes como la siniestralidad, la especialización o la total disponibilidad. Por eso, hoy proponemos esta moción de solidaridad y apoyo a los trabajadores de la estiba en el necesario diálogo social que debe ser el cauce para dar la solución al problema con el que nos encontramos. Gracias, Jordi Pérez. Creo que ha caído usted en un planteamiento demagógico absolutamente fuera de lugar. Con eso de que yo, por mi parte, estaría por salir de Europa. A ver, aquí yo creo que nadie ha planteado que no haya que acatar la sentencia europea. No lo hemos planteado nosotros, igual que no lo han planteado ni los trabajadores ni los sindicatos. Pero el acatar la sentencia europea no requiere necesariamente hacerlo a través de la precarización absoluta del sector, que es la propuesta que plantean desde el Gobierno del Partido Popular y que efectivamente no ha sido aceptada por los trabajadores y por los sindicatos a este respecto. Y efectivamente ha habido propuestas concretas planteadas en ese intento de negociación que no ha llegado a buen puerto y que ustedes han tratado de plantear e imponer de manera unilateral, razón por la cual fue un decreto que fue rechazado en el Congreso hace pocos días, ¿no? Cosas como, por ejemplo, ofrecer el 6% de su salario para las prejubilaciones o, por ejemplo, el tema de la subrogación, que puede ser perfectamente incorporado, tal como se desarrolla en el Reglamento Europeo del 15 de febrero de 2017, que crea un marco adecuado para permitir la subrogación e insta a los países a mantener un nivel adecuado de protección en los puertos de las diferentes ciudades. Bien, en definitiva, lo que llamamos es a que se haga un acuerdo negociado a este respecto, que se dialogue y se incorporen las propuestas de los sindicatos y de los trabajadores para poder resolver esta cuestión sin precarización y respetando los derechos laborales. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovada, per tant, la moció.